Hola y bienvenido nuevamente. He venido desde un lugar pero muy lejano para hablarte acerca de la interpretación de las ecuaciones. Sí, vamos a descifrar qué nos dicen. Las ecuaciones nos hablan. ¿No estoy loco? Bueno, tal vez un poco. Ok. Seguramente recordarás en tus inicios con la aritmética cuando estudiabas la relación que había entre dos magnitudes. Una magnitud es todo aquello que puede ser medido. Entonces, cuando se relacionaban dos magnitudes, habían dos casos. Estas podían ser directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, diremos que su división es un valor constante, fijo, definido, que no cambia. Entonces, si hablamos de la relación directamente proporcional entre A y B, diremos entonces que la división de la magnitud A entre la magnitud B será un valor constante. ¿Qué quiere decir eso gráficamente? Gráficamente podremos notarlo de esta manera. Si relacionamos la magnitud A con la magnitud B, se obtendrá por resultado una línea recta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el valor de A inicial se relaciona con un valor B inicial, si ese valor de A aumenta, ¿qué pasará con el valor de B? El valor de B también estará aumentando. Y lo contrario también sucede. Si disminuye A, B también disminuye. Es una relación directa. Por el contrario, si la relación entre A y B es inversa, diremos que las magnitudes A por B, o el producto de las magnitudes, es un valor constante. Un valor fijo, un valor definido, que no cambia, constante. Si relacionamos gráficamente las magnitudes A con la magnitud B, ¿qué diremos, por ejemplo? Si A tiene un valor inicial por aquí, B tendrá un valor inicial por aquí, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si A aumenta? Si A aumenta su valor, ahora pues pongamos que esté por aquí. Si A está por aquí, el valor de B, puedes notar que claramente está disminuyendo. Cuando uno aumenta, la otra disminuye. Esto es para que el valor o la constante, como la constante sigue siendo la misma, si uno aumenta, el otro tiene que disminuir, porque es un producto, una multiplicación. Y si este de aquí aumenta, él tiene que disminuir. Esa es la relación inversa. Como primer ejemplo quiero mostrarte la velocidad, más aún de cómo se calcula su valor, o sea la rapidez. Partiendo de un fenómeno tan sencillo como es el movimiento. En este caso el movimiento rectilíneo uniforme, que es el más sencillo de todos, donde recordarás seguramente cómo se relacionan las tres magnitudes que aquí participan, ¿sí? Manteniendo una rapidez constante, la distancia entre el tiempo, ese será el valor de la rapidez, una rapidez media. Ojo, en este caso en el MRU, esto es un valor constante, eso ya te debe recordar algo. Cuando dos magnitudes, en este caso la distancia y el tiempo, es un valor constante, esto quiere decir que la distancia y el tiempo son directamente proporcionales. Eso que nos dice que si el tiempo aumenta, la distancia también aumenta. Y si el tiempo es menor, la distancia será menor. Es una consecuencia lógica que seguramente no será muy complicado entender. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en una carrera de velocidad? ¿Sí? Imaginemos, visto desde una cámara aérea, imaginando que estos son los 100 metros planos, lo sabía muy bien Usain Bolt. Imaginemos que tenemos tres competidores que están aquí y a la voz de ya parten. La distancia es un valor constante, ellos tienen que recorrer 100 metros. Entonces, asumiendo este modelo nada más, para que te des cuenta cómo funciona, ¿qué pasaría si este ahora es constante? Si esto es constante, la velocidad y el tiempo, en este caso se multiplicarían. El tiempo pasa a multiplicar, o la rapidez y el tiempo, entonces es un valor constante. El producto de dos magnitudes es igual a una constante, significa que son inversamente proporcionales. ¿Eso qué quiere decir? Que el que sea más veloz hará menos tiempo. Eso tiene sentido, es coherente, es lógico. El que sea más veloz lo hará en menos tiempo y se bate un nuevo récord mundial. Como segundo ejemplo quiero hablarte de la fuerza.
En este caso hablaremos de la segunda ley de Newton, que seguramente recordarás cuál es su expresión. En su versión más simplificada será la que te muestro a continuación. Nos dice que toda fuerza resultante aplicada sobre una masa origina sobre esta una aceleración. O mejor aún, la más conocida, fuerza resultante igual masa por aceleración. Ya sea en esta o en esta presentación, es la versión más simplificada de la segunda ley de Newton que utilizaremos para esta explicación. En este caso, ¿qué pasaría si la aceleración fuera constante? Aceleración constante implica dos magnitudes, fuerza y masa, directamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Para mantener un mismo nivel de aceleración, entonces si tengo por acá una masa m y aplico una fuerza F, bueno, pues esta originará un valor de aceleración determinado. Pero ¿qué pasa si ahora aumento la masa? Es una masa muchísimo más grande. Y si quiero que se mueva con una misma aceleración, con la aceleración que se está moviendo él, evidentemente, pues una masa más grande necesita aplicar una fuerza mucho más grande. Entonces eso está justificando que si la masa aumenta, la fuerza tiene que aumentar para que tenga un mismo nivel de aceleración. Por otro lado, si lo vemos de esta manera, ¿qué pasaría si la masa fuera constante? Si la masa fuera un valor constante, entonces la fuerza sobre la aceleración sería el valor constante si fuera la masa. Entonces si tenemos dos casos donde la masa es la misma, en este caso aplicamos una fuerza y obtendremos una aceleración. Pero si la fuerza fuera mucho mayor, obtendremos una aceleración mayor, porque si la fuerza aumenta, la aceleración no aumenta. Entonces esta aceleración también sería mucho mayor comparado con la anterior. Y finalmente, si decimos que la fuerza tiene un valor constante, significará que el producto de dos magnitudes, masa y aceleración, sean inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Analicemos entonces las dos situaciones nuevamente. En este caso, considerando una fuerza que es constante, pero ¿qué pasaría si la masa aumenta? Si la masa aumenta y son inversamente proporcionales, la aceleración debe disminuir, es lo que vamos a comprobar. ¿Qué pasaría entonces si tenemos un bloque mucho más grande? Una masa muchísimo mayor, pero aplicando la misma fuercita. Evidentemente esto tendrá un mayor nivel de aceleración comparado con esto de aquí. Esa aceleración será mucho mayor comparado con esta porque la fuerza es la misma, la masa está aumentando y la aceleración disminuye. Como tercer ejemplo te hablaré de la presión. Recordemos que la presión se calcula como la fuerza que actúa sobre un área, la fuerza perpendicular sobre un área. ¿Sí? Si este es el área sobre la cual vamos a aplicar una fuerza perpendicular, entonces tenemos un nivel de presión, un valor de presión. ¿Qué pasa si ese valor va a permanecer constante? Diremos, si la presión es constante, la fuerza entre el área serán dos magnitudes directamente proporcionales. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Para que el valor de la presión permanezca constante, ¿qué pasaría si nosotros aumentamos el área? Para que esto siga siendo el valor de la presión, si aumenta el área, evidentemente el valor de la fuerza tendrá que aumentar. Si aumenta el área, la fuerza aumenta. Si el área disminuye, la fuerza disminuye para que eso se mantenga constante. Pero ¿qué pasaría si tenemos el valor de la fuerza como constante? Entonces sería el valor de la presión por el área igual a la fuerza. Y si esto es un valor constante, ¿qué quiere decir? Que la presión y el área son inversamente proporcionales. Si la presión aumenta, el área disminuye. Si el área aumenta, la presión disminuye. Este concepto inclusive es muy importante y puede salvarte la vida. Ahora te diré por qué. Imagínate esta situación. Te portaste bien todo el año y llegado diciembre no recibiste tu regalo. Muy molesto con Santa Claus sales en su búsqueda. Emprendes tu camino al Polo Norte muy bien abrigado. Te pierdes en el camino y en el siguiente paso que das escuchas un crujido. Miras abajo y te das cuenta que estás a la mitad de un lago congelado. Oh, te vas a caer. El agua está bajo cero, morirás de hipotermia. ¿Qué vas a hacer?
La situación es esta. Imaginemos que este es el lago congelado. Tú estás ahí, a la mitad del lago congelado, que está a punto de romperse. El valor constante de la fuerza es tu peso. El peso no está cambiando en ese punto, entonces se representa con una fuerza F. Una fuerza F aplicado ¿dónde? Aplicado sobre el área de la superficie de tus pies o del calzado que llevas puesto en ese momento. Entonces, la fuerza aplicada en esa área está generando una presión. La fuerza es constante. ¿Qué tienes que hacer o qué puedes hacer para salvar tu vida? Tienes que aumentar el área de contacto. ¿Por qué? Si aumentas el área de contacto entre tu cuerpo y la superficie, si aumentas la superficie de hielo, si aumentas tu área de contacto, entonces, si esto es constante, si aumenta el área, al ser inversas, la presión tiene que disminuir. Hay menos presión sobre el hielo, eso favorecerá a que no se rompa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso, la fuerza está siendo aplicada solamente sobre un área pequeño, que es el área de tus pies o del calzado que estás llevando. Entonces, para aumentar el área, lo que tienes que hacer es poner la mayor parte de tu cuerpo en contacto con el hielo. Entonces, esto implicará que pues te tires al suelo, que trates de rodar o que gires, de alguna manera que haya mayor contacto entre todo tu cuerpo y el hielo. Eso evitará que se rompa, porque si aumenta el área de contacto, la presión disminuirá. Manteniéndose la fuerza constante, este es un pequeño análisis que puede salvar tu vida. Y como último ejemplo, con un poquito más de análisis, quiero demostrarte cómo predecir o cómo saber qué es lo que va a pasar con un gas cuando cambiamos una o más de sus variables de estado. Las variables de estado son la presión, el volumen y la temperatura. Entonces, cuando un gas pasa de un estado 1 a un estado 2, decimos que ha sufrido un proceso. El proceso es el cambio de estado. El estado está definido por una condición de presión, volumen y temperatura. Entonces, cuando un gas cambia una o más de estas variables de estado, diremos que ha sufrido un proceso. Hay distintos tipos de procesos. Por ejemplo, los procesos donde la presión es constante se llama un proceso isobárico, donde la temperatura es constante se llama un proceso isotérmico, y donde el volumen es constante el proceso se llamará isocórico o isométrico. Analicemos qué pasa entonces con el proceso isobárico. El isobárico con presión constante y considerando un modelo del gas ideal, el cual escribiremos su ecuación a continuación. La ecuación universal de los gases ideales, más conocida como pavo-ratón. ¿Qué es lo que sucede aquí? Está pasando que la presión es constante, ¿ok? Este valor debe ser constante. Sabemos que R es la constante de los gases, constante. Y para una misma masa de gas estamos considerando un gas, a la masa de un gas fija, que está confinada en un recipiente cilíndrico con un dispositivo móvil, un émbolo móvil, en el cual puede cambiar su volumen, su presión, su temperatura, más no su masa. Entonces, eso significa que si la masa es constante y sabiendo que el número de moles es la masa entre la masa molar, ¿sí? La masa molar es fija para una sustancia, entonces la relación entre la masa y las moles también es directa. Eso quiere decir que si la masa es constante, si esto es constante y la masa molar también no cambia, entonces el número de moles también viene a ser una constante. Esto también es una constante, esto es fijo, la masa no cambia, entonces esto también es una constante. ¿Qué quiere decir? Al ser la presión constante, tengo otras constantes más aquí. Voy a reagrupar esta expresión y vamos a ver qué pasa. Aquí la presión multiplica el volumen, la temperatura R y N están multiplicándose. Los que no son constantes los voy a poner de un lado y los constantes al otro. L no es constante, se queda ahí. Lo que sí es constante se va a quedar aquí, R, y así en el puntito, R, N es la constante de los gases, el número de moles y la presión, porque dijimos que estamos analizando un proceso isobárico. La temperatura que está aquí multiplicando pasará aquí a dividir. Ajá, ¿qué estoy teniendo? El volumen entre la temperatura
es un valor constante. Esto es otra constante, es un valor constante, 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 constante. La operación entre esas constantes me va a salir una constante, quiere decir es un número fijo que no cambia. Entonces, tengo dos magnitudes que están relacionándose por división y su división es una constante, magnitudes directamente proporcionales. Ahí está el análisis. ¿Qué quiere decir eso? Si son directamente proporcionales, ¿qué pasa cuando la temperatura aumenta? ¿Qué pasará cuando la temperatura aumenta? El volumen tenderá a aumentar. ¿Y qué pasa si la temperatura disminuye? El volumen tendría que disminuir para que este valor se mantenga constante. De esta manera analizamos el proceso isobárico. Analicemos ahora el proceso isotérmico igual como lo hicimos en el proceso isobárico. Analizando como si fuera un gas ideal, ahí está la ecuación universal. Para una misma masa de gas, este valor es constante. Ahora la temperatura es constante. La temperatura es constante y R, que es el valor, la constante de los gases, es un número constante. Entonces, toda esta expresión de aquí es una constante. Ojo, tenemos aquí la magnitud presión y volumen. Presión por volumen es constante. Presión por volumen, dos magnitudes inversamente proporcionales, ya sabrás qué quiere decir. ¿Qué pasa entonces cuando aumenta la presión? Si aumenta la presión, el volumen debe disminuir. O podemos analizarlo al revés. Si disminuye el volumen, la presión aumenta. De esta manera podemos predecir qué pasará con un sistema en el cual sigue un proceso isotérmico. El volumen disminuye, la presión aumenta. Si el volumen aumenta, la presión disminuye, porque son dos magnitudes inversamente proporcionales. Y por último analicemos cuando el volumen es constante, un proceso isométrico o isocórico. Una vez más, la ecuación universal de los gases ideales para una misma masa de gas que solamente cambia de estado. Tenemos el volumen constante, R es la constante de los gases y la masa del gas no cambia, las moles tampoco. Entonces, ¿cómo podemos reagrupar esa expresión? Una vez más, lo que varía para un lado, lo que no varía para otro lado. Lo que se mantiene constante, pongámoslo al lado derecho. R es una constante, N es una constante y el valor del volumen es una constante que pasará a dividir. Eso es una constante. La presión no es constante y la temperatura tampoco. Para un proceso isométrico o isocórico de volumen constante, este es el valor constante. Constante, constante, constante. Todo esto es una expresión, sale un número, ese número no cambia. Esto es una expresión constante. Dos magnitudes cuya división es una constante, directamente proporcionales. Entonces, ¿qué significa eso? Que si la temperatura aumenta, entonces la presión debe aumentar. Si la temperatura, por el contrario, disminuyera, la presión va a disminuir haciendo este tipo de análisis de dos magnitudes directamente proporcionales. Y bien, así estaríamos dando finalización a este video, donde te habrás podido dar cuenta ya de la importancia que hay de relacionar dos magnitudes, ya sea de forma directa o inversa, porque las ecuaciones físicas, químicas, ecuaciones de la naturaleza, nos quieren decir algo, las ecuaciones nos hablan.